Sean ustedes bienvenidos a esta clase de hermenéutica. Me gustaría que iniciáramos aclarando y definiendo tres términos importantes. El primero es la exégesis. La exégesis bíblica es el análisis de un pasaje de la Biblia para entender lo que el autor quería decir. Es una parte de la hermenéutica que es la ciencia de interpretar. La palabra exégesis significa extraer. En la exégesis, el biblista o intérprete busca extraer el significado original del texto en su contexto original. En resumen, llamamos exégesis aquel análisis del texto bíblico destinado a descubrir lo que quería decir el autor a sus contemporáneos o a su audiencia. Y la hermenéutica a lo que el mismo texto nos dice hoy a nosotros en un contexto distinto y en un lenguaje contemporáneo, actualizado. Luego tenemos la eisegesis. La eisegesis es la interpretación subjetiva o personal de un texto que puede incluir la imposición de creencias, la distorsión o la manipulación del texto. Vamos a hablar acerca de la introducción al contexto histórico y cultural. Entonces vamos a enfocarnos evidentemente en el análisis histórico y cultural del texto, del pasaje, y en el análisis del contexto de dicho pasaje. El contexto histórico y cultural se refiere a las circunstancias y condiciones que rodean la creación de un texto. En el caso, obviamente, de un pasaje bíblico, esto incluye el entorno social, político, económico y religioso en el que se escribieron los diferentes libros, pasajes específicos de la Biblia. Comprender el contexto es esencial para una interpretación adecuada de los textos bíblicos. Ahora, definamos lo que es el contexto histórico y cultural. El contexto histórico abarca los eventos, civilizaciones y situaciones que influyeron en la escritura de la Biblia. Por lo tanto, el contexto cultural se refiere a las costumbres, creencias y prácticas de las sociedades en las que se desarrollaron los relatos bíblicos, los pasajes de la Biblia. Ahora, entendamos que el contexto es importante en la interpretación bíblica, porque el contexto proporciona un marco que ayuda a los lectores a entender mejor el mensaje y la intención de los autores bíblicos. Sin este conocimiento es fácil malinterpretar pasajes o aplicar enseñanzas de manera inapropiada a situaciones contemporáneas. Es importante entender, por ejemplo, el contexto histórico del Antiguo Testamento, las civilizaciones y pueblos en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se desarrolla en un entorno donde diversas civilizaciones coexistieron, como los egipcios, babilonios, asirios y cananeos. Cada uno de estos pueblos tuvo un impacto significativo en la historia de Israel y en la formación de su identidad religiosa. Entonces es importante a la hora de leer estos pasajes del Antiguo Testamento entender cuáles eran las naciones, las civilizaciones que rodearon al pueblo de Israel. Hay eventos históricos claves que influyeron a la hora de redactar esos pasajes. Por ejemplo, eventos como el Éxodo, el establecimiento de la monarquía en Israel, el exilio babilónico, son eventos fundamentales para entender los eventos del Antiguo Testamento. Estos acontecimientos no solamente moldearon la historia de Israel, sino que también influyeron en la teología y la literatura bíblica. De igual manera, hay un contexto histórico cuando estamos hablando del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Imperio Romano y su influencia en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en un contexto dominado por el Imperio Romano, lo que afectó tanto la vida cotidiana de las comunidades cristianas como la difusión del mensaje evangélico.
La Pax Romana facilitó los viajes y la comunicación, permitiendo que el cristianismo se expandiera rápidamente. Tenemos que entender, por ejemplo, los movimientos religiosos y culturales del primer siglo, porque durante el primer siglo el judaísmo estaba en un proceso de transformación y aparecieron diferentes sectas y movimientos. Por ejemplo, tenemos que entender la secta de los saduceos, tenemos que entender a los esenios. Además, la influencia de la filosofía griega y las religiones mistéricas también impactaron el pensamiento y la práctica cristiana. Entonces, habían costumbres y prácticas culturales. Había una vida cotidiana dentro del contexto bíblico. Entonces, la vida cotidiana en el contexto bíblico estaba marcada, por ejemplo, por la agricultura, la familia, la comunidad. Las actividades diarias como la cosecha y las festividades estaban profundamente entrelazadas con la fe y la religión de ese tiempo específico. Cuando hablamos de contexto histórico y cultural, estamos hablando de rituales y festividades en la cultura bíblica. Por ejemplo, en los pasajes de los evangelios sinópticos, cuando leemos Mateo, cuando leemos Marcos, Lucas, cuando leemos también el evangelio de Juan, vemos festividades como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esos eran momentos claves para la comunidad, donde se celebraban la identidad y la historia del pueblo de Israel. Estos rituales también ofrecían oportunidades para la reflexión espiritual y la enseñanza. Y vemos cómo Jesús y cómo los escritores de los evangelios utilizaron estos eventos para conectarlos con mensajes específicos en los pasajes de sus evangelios. Tenemos que tener en cuenta el lenguaje y la comunicación. Por ejemplo, los idiomas originales de la Biblia. La Biblia fue escrita principalmente en hebreo, arameo y griego, y cada uno de estos idiomas tiene sus propias características y matices que son importantes para la interpretación de los textos. Entonces hay que entender la importancia de la traducción y el lenguaje en el estudio bíblico, porque la traducción de la Biblia es un proceso complejo que requiere un entendimiento profundo del idioma original y del contexto cultural. Entonces, las diferencias en las traducciones pueden afectar la comprensión de pasajes claves. Otro aspecto importante, la geografía y los espacios en la Biblia. Regiones y ciudades mencionadas en la Escritura. Las ciudades y regiones mencionadas en la Biblia, como por ejemplo Jerusalén, Egipto, Babilonia, no simplemente son escenarios de los relatos, sino también tienen significados simbólicos y teológicos que enriquecen esa narrativa bíblica. El impacto, por ejemplo, de la geografía en los relatos bíblicos. La geografía influye en los relatos bíblicos, ya que las condiciones del entorno afectan la vida de los personajes y el desarrollo de los eventos. Por ejemplo, el desierto es un símbolo de prueba y purificación en la experiencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Por ejemplo, otro elemento son las relaciones sociales y políticas, las estructuras familiares y los roles de género en la Biblia. Entonces, las estructuras familiares en la Biblia reflejan normas sociales de la época, donde los roles de género eran claramente definidos. La comprensión de estas dinámicas son cruciales para entender las narrativas y las enseñanzas bíblicas. Otro elemento fundamental es, por ejemplo, la dinámica de poder y autoridad en el contexto bíblico. Las relaciones de poder tanto en el ámbito familiar como en la sociedad en general son temas recurrentes en la Biblia. La autoridad de los reyes, los sacerdotes, los líderes religiosos influyen en la vida del pueblo y en su relación con Dios. La influencia de la cultura circundante, ¿cierto? Por ejemplo, la manera como se interactuaba con las culturas vecinas. Porque la Biblia no se desarrolla en un vacío cultural. Las interacciones son pueblos vecinos con los filisteos, los egipcios, influyeron en la religión y las prácticas del pueblo de Israel. Por ejemplo, esta influencia se puede ver en la adopción de ciertas costumbres y en la confrontación con otras creencias. A eso le sumamos las adaptaciones culturales en los textos bíblicos, porque los autores bíblicos
adoptaron elementos culturales de su entorno para comunicar verdades espirituales. Por ejemplo, uno observa el lenguaje, el uso del lenguaje, de las metáforas y la incorporación de prácticas culturales en la adoración y en la comunidad comunitaria. La relevancia del contexto en la aplicación actual, ¿cierto? Las lecciones del contexto histórico para la vida contemporánea, porque el estudio del contexto histórico y cultural ofrece lecciones valiosas para la vida contemporánea, como por ejemplo comprender los antiguos israelitas, los primeros cristianos, cómo vivieron su fe. Eso puede inspirar y guiar a los creyentes de hoy. Y evidentemente la comprensión del contexto enriquece la comprensión de la fe. El contexto no solamente enriquece la interpretación de los textos, sino que también profundiza la experiencia de la fe. Al reconocer las raíces históricas y culturales de la Biblia, los creyentes pueden conectar más profundamente con su mensaje. Entonces hay una necesidad de comprender el contexto. Es importante. Hay un impacto. Comprender el contexto histórico y cultural de la Biblia es fundamental para una interpretación precisa y significativa. Sin este conocimiento, los lectores corren el peligro de malinterpretar los textos y aplicar enseñanzas de manera inapropiada. Y por eso es que se le invita a ustedes, a los estudiantes, a profundizar en el estudio del contexto histórico y cultural de la Biblia. Esta exploración no solamente enriquece su comprensión de las Escrituras, sino que también va a fortalecer su fe y vida espiritual. Analizar el contexto de un pasaje bíblico implica comprender el periodo histórico en que fue escrito el tema del pasaje, cómo se relaciona con el libro en el que aparece. Entonces, a la hora de explorar el contexto histórico y cultural de un pasaje, es importante que nos hagamos estas tres preguntas. La primera es, ¿cuál es la situación histórica general del autor y su audiencia? Entonces hay que entender que cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, habían situaciones, irregularidades que él aborda en sus cartas. Había un contexto y eso hay que tenerlo en cuenta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico, cultural y propósito del libro? Algunos de los escritores de la Biblia nos dejan claramente cuál era el propósito del libro. ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, cuando nosotros leemos la epístola a Judas o segunda de Pedro, sabemos que el objetivo fundamental era prevenir en contra de los falsos maestros. Entonces hay una razón por la que esos libros son escritos. Y tercera pregunta es cuál es el contexto inmediato del pasaje a considerar. Recuerde, un texto no está desligado de los versículos anteriores y posteriores. No está desligado del capítulo y no está desligado del libro mismo y del propósito con el que el libro fue escrito. A la hora de hacer el análisis del contexto del pasaje, hay tres preguntas fundamentales. Primero, ¿quién es el escritor? Segundo, hay que entender el contexto y trasfondo espiritual. Es importante entender cuáles son las razones, cuáles son las situaciones que están rodeando ese pasaje. ¿Quién es la audiencia? ¿A quién se le está hablando? Se le está hablando a cristianos, se le está hablando a gentiles, se le está hablando a un pueblo específico. Y finalmente, la tercera pregunta es si el escritor presenta de manera explícita o implícita su intención al escribir el libro. Entonces, en algunos casos va a ser explícito, en otros casos va a ser implícito. Y hay que hacer ese análisis y ese análisis nos va a ayudar a nosotros a entender el contexto del pasaje que estamos interpretando y que eventualmente pues vamos a aplicar.